Hola amigos del Derecho a Cada Día, espero que todos se encuentren muy bien y nosotros esperamos poder entretenerlos durante una hora exacta con temas legales, temas que esperamos como siempre que sean de su interés. Y en el día de hoy me acompaña de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, don Gustavo Adolfo Alvarado. ¿Cómo está usted, estimado licenciado? Muy bien, Marco Antonio, muy bien. Gracias nuevamente por la invitación. Yo encantado de ser parte de esto, de construir y ayudar a este tema súper relevante que ustedes siempre han abordado. Así que muchas gracias y esperamos que este programa sea tan entretenido como el pasado, ¿no? Así Bueno, se vamos. agradece como siempre su entusiasmo, pues, don Gustavo. Bueno, A la pesar, verdad, disculpa, a sí, pesar que sí. el día no nos acompaña, está como medio raro, Sí, ¿cierto? Pero bueno, está como medio gris, ¿no? Está un poco como el país, gris, ¿no? Eso sí, está gris. Bueno, pero tratemos de alegrarlo un poco, a pesar vamos. que vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas familias, a todas las familias en realidad, que tienen hijos, ya sea en etapa escolar o en etapa universitaria. Tú, como sabes, Gustavo, yo hago clases en la universidad, así que este es un tema que también de alguna forma me ha tocado vivirlo, me ha tocado verlo, que es nada menos que la educación en tiempos de pandemia. No sé si el programa de hoy nos va a dar para tratar todos los temas que queremos tratar. De hecho, tenemos una excelente invitada, que es doña Natalia Alvarado Ramírez. Ella es docente, orientadora educacional y vocacional. Tengo entendido que además es magíster en educación y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Marco Antonio, buenas tardes, Gustavo. Agradecida por esta invitación y con toda la energía para poder aportar, a liberar algunas dudas o conversar estos temas que son tan relevantes, ¿cierto? Lo sabemos y te lo agradecemos mucho que nos acompañes en el día de hoy y nuevamente advertimos a nuestros auditores que este es un tema que hemos decidido descomponerlo en dos, ¿no? Hoy día le vamos a dar importancia más bien a la cuestión educacional propiamente tal, a la parte docente, y si alcanzamos abordaremos temas jurídicos que también han sido muy relevantes, temas que incluso se han ventilado en tribunales. Y bueno, si no alcanzamos a abordar el aspecto estrictamente jurídico, quedará para el próximo martes a la misma hora y en la misma radio. Bueno, entremos en materia, así que tenemos que bombardear y aprovechar, Gustavo, a Natalia, así es que tenemos que hacerla sufrir, como se dice, ¿no? Natalia, la primera pregunta obvia que tenemos que hacerte. La educación vía remota, ¿es efectiva o no es efectiva? Le reitero a nuestro público que Natalia es docente y orientadora educacional y vocacional. En consecuencia, creo que le estamos haciendo la pregunta a una persona muy adecuada para responderla. Bueno, partí contando que ni los colegios, ni los profesores, ni los estudiantes, ni los apoderados estábamos preparados para una educación en línea, ¿cierto? La educación o la tecnología por sí sola no nos va a dar o no nos va a entregar los beneficios que nosotros buscamos desde el ámbito educacional, ¿cierto? Esta pandemia de alguna manera ha significado que todos hemos tenido que alfabetizarnos tecnológicamente, ¿ya? De todas maneras, de todas maneras. Las familias, me ha tocado tratar de comunicarme con apoderados porque hago mucho acompañamiento a estudiantes y los he tenido que llamar por teléfono para indicarles cómo entrar a un Meet o cómo entrar a Zoom, que para nosotros puede ser algo tan cotidiano, ¿cierto? Pero para una persona que no tiene la costumbre de una comunicación en línea, esto es algo absolutamente nuevo. Y a los profesores, por supuesto, que les ha tocado la tarea súper dura de actualizar en todas las habilidades y capacidades que ellos tienen desde el punto de vista de las TICs, son las tecnologías aplicadas a la educación, ¿cierto? Y adecuarlas para poder transformar los contenidos de una manera didáctica, lúdica y que llegue a los niños, porque en un inicio fue muy complicado lograr la comunicación con los niños. Fue complicado. Ahora,
La eficacia o la calidad de la educación yo creo que no depende del tipo de enseñanza. Yo creo que va más allá de eso. Podemos tener, o todos, sobre todo los que hemos sido parte de la formación de los niños o de los jóvenes, ¿cierto? De manera presencial todos hemos tenido clases excelentes y hemos tenido clases que hemos lamentado haber cometido algunos errores o que no hemos logrado los objetivos que hemos querido lograr, ¿cierto? Bueno, te pasa en la universidad, ¿no, Natalia? En la Exacto. universidad nosotros tuvimos hasta el día de hoy, a veces tienes clases que son muy buenas, ¿no? Con profesores muy buenos, como digamos las cosas como son, a veces también con profesores muy malos. Sí, esto de que el hecho de ser profesor no significa ser un profesional de calidad. Es como en todas las profesiones, hay de todo en la Villa del Señor. Exacto. Yo creo que la eficacia de una educación en línea depende mucho también de la creatividad y de la aplicación que el profesor le da al uso de esas herramientas tecnológicas que estamos teniendo tan a la mano ahora. Correcto, correcto. Gustavo, me imagino que quieres hacerle una pregunta a Natalia. Sí, por supuesto, lo que comenta Natalia no es nada nuevo, ¿no? Hay muchos obstáculos, muchas barreras, tanto tecnológicas como del propio contenido, ¿no? Tanto de los profesores como de los alumnos. Pero mi pregunta, Natalia, es, a ver, una vez que nosotros, o sea, el profesor o el alumno o la familia, ¿no? El entorno del alumno pueda superar estas, por así llamarlas, barreras, ¿no? Y nos podemos comunicar e interactuar de manera aceptable con el profesor y tener una enseñanza vía remota. ¿Funciona? En el mejor de los casos, el alumno puede adquirir los conocimientos que normalmente se le podría entregar en la sala, o existe algún porcentaje de pérdida ahí en el canal, en el feedback que debe haber entre el alumno y el profesor. Evidentemente, la relación personal o la interacción es fundamental en el aprendizaje. Entendiendo, por ejemplo, que para los niños el primer elemento de aprendizaje es el juego, la interacción con sus compañeros. En los alumnos más grandes, la retroalimentación, por ejemplo, el compartir experiencias con sus compañeros directamente, el experimentar. ¿Ya? La realidad es empírica, necesitamos a veces tocar para conocer, necesitamos sentir para conocer, ¿ya? Podríamos adecuar una educación de manera remota que podría ser eficaz o podría ser eficiente, que podría tener una calidad, ¿cierto? Pero perderíamos lo que realmente sucede en un ambiente pedagógico. Perderíamos ese vínculo que se genera, ese desarrollo de habilidades socioemocionales, el desarrollo de habilidades sociales, principalmente, que son fundamentales para la educación y el desarrollo integral de nuestros niños. Podríamos tener o acercarnos a la calidad de los contenidos, los objetivos y las habilidades, sí, podríamos hacerlo, pero hay un factor principal que lo estaríamos perdiendo, que es el vínculo directo. O sea, en el fondo es la educación la que se devalúa, ¿no? Porque una cosa es capacitar a alguien, ¿no? En ciertos conocimientos, en ciertas habilidades puntuales, pero en general convengamos que todos, cuando hemos ido al colegio, al liceo, la escuela, llámesele como se le llame, ¿no? No solamente uno desarrolló o adquirió conocimiento, no desarrolló, adquirió conocimiento, sino que desarrolló una serie de otros aspectos que son fundamentales en una persona, como para poder, bueno, desarrollar su vida, ¿no? Con respecto al mismo y a su entorno. Entonces, en definitiva, la conclusión, y tú lo confirmas, Natalia, es que el establecimiento educacional, denominémoslo así, es irreemplazable en definitiva, ¿no? Es irreemplazable sobre todo en gente más joven, porque quizá a nivel universitario podemos, bueno, paliarlo un poquito más, ¿no? Pero aquí estamos hablando de partida de niños muy pequeños. O sea, desde el punto de vista de los estudiantes de la educación superior, ellos ya adquirieron las herramientas necesarias para el vínculo social. Exacto. Ellos ya desarrollaron eso que es tan necesario desarrollar y que es uno de los factores principales de la escuela, ¿cierto? Enseñar al niño a desarrollarse de una manera integral
en la sociedad y para la sociedad. Ahora, ¿qué te parece a ti? Y bueno, esto es opinable, ¿no, Natalia? Pero a mí me llama mucho la atención en base a todo lo que tú estás diciendo, y que sinceramente pienso que ni siquiera hay necesidad de hacer un MBA, o sea, un posgrado en educación para darse cuenta de lo que tú nos estás señalando de forma tan certera y nos estás confirmando, ¿no? Pero a mí me llama la atención la oposición de los profesores para volver a clase. ¿Qué opinas tú respecto de eso? La verdad es que le han puesto re poco empeño a la vuelta a clase. Yo creo que no hay una oposición en el regreso a clase. Yo creo que los profesores de alguna manera somos un vínculo entre la familia y la escuela. Y en este caso, ese vínculo se amplía a la sociedad en general. De alguna manera, claro, los profesores estamos siendo portavoz de la opinión de muchos de nuestros apoderados, que en encuestas personales o institucionales, ¿cierto?, nos han revelado que los apoderados no tienen intención de regresar a clase a menos que las condiciones sanitarias les den una certeza, una tranquilidad de que el estudiante no va a estar de alguna manera en peligro sanitario. Sí, pero estoy de acuerdo con eso. Si yo sé que la gente tiene miedo, la gente tiene aprensiones, pero esa gente con aprensiones igual sale a la calle, igual está en contacto. Yo estoy seguro que esos apoderados no están todos en cuarentenados. Muchos andan en la calle, quizás toman el metro, etcétera, etcétera. Entonces me llama la atención profundamente eso, porque quizás ellos tienen más posibilidades de llevar el virus a su casa respecto a que el hijo esté bajo un protocolo óptimo, evidentemente, porque esos protocolos existen a nivel mundial, desarrollando estas actividades que además son sumamente relevantes, porque incluso en muchos colegios se alimenta a los niños, además, o sea, hay una serie de otros aspectos que en materia educacional son extraordinariamente relevantes a nivel país, ¿no? Entonces, por eso yo te lo decía, me llama mucho la atención, nada más que, claro, yo creo que los profesores tampoco pueden ser una suerte de portavoces de los profesores, o sea, de los apoderados, está bien, pero los profesores me imagino que debieran tener una opinión ellos, no solamente limitarse a decir, mira, nosotros reproducimos lo que dicen los padres, ¿no? Porque, bueno, es un estamento que tiene que tener voz. Pero bueno, ese es un tema interesante, pero vamos... Pero es un tema que de alguna manera tiene una arista política. Hay sectores de la población de profesores que tienen ganas de volver. Yo tengo ganas de volver, en mi caso, desde la orientación educacional, por ejemplo, para mí uno de los tremendos desafíos ha sido cómo contener a un niño a través de una pantalla. Cuando yo tengo la costumbre, es tremendamente difícil, porque yo tengo la costumbre del vínculo, los niños tienen un apego, los niños necesitan un abrazo, muchos de ellos ese abrazo lo encuentran solamente en la escuela. Sí, es verdad. Es verdad. No, sí, bueno, veo que en cierta forma entonces coincidimos al final del día, ¿no? Sí, es un tema que vamos a tener que considerar como sociedad, porque esto de la vacuna, Natalia, aquí nada se sabe, o sea, quizás la vacuna la tenemos el próximo año, por decir alguna fecha a finales de año, ¿no? ¿Y eso qué significa? Vamos a pasar, porque te quiero hacer esa pregunta, Natalia. Y Gustavo, por favor, tú también plégate y aprovecha nuestra invitada. Mira, un par de preguntas. Sí, pero ya que entramos en eso, me voy a poner bien pesimista, Natalia. Pensemos que seguimos en esta línea de que los profesores se transforman en una suerte de portavoces de los apoderados, sin ellos manifestar su propia opinión, lo cual, insisto, a mí eso aparte me parece bastante grave. Y esto no se soluciona porque no se inventa, no se descubre la vacuna, y además que la vacuna, además de descubrirse, tiene que estar disponible para vacunar a millones de personas.
a millones de personas en Chile, por ejemplo. Y pensemos que no tenemos solución hasta fines del próximo año. ¿Me podrías tú señalar qué cuadro educacional se desataría? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Tú vislumbras qué podría pasar? ¿Sería catastrófico? ¿No sería catastrófico? ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que todos sabemos que sería un desencadenamiento de situaciones desafortunadas por distintos motivos, ¿cierto? Uh-huh. Ya sabemos lo del vínculo socioemocional que tienen los niños en la escuela. Sí, ya sabemos lo necesario que es un ambiente pedagógico para poder lograr objetivos y progresar en esos objetivos a lo largo del tiempo, ¿cierto? De todas maneras, la priorización curricular que nos envió el Ministerio de Educación tiene fecha hasta fines del 2021. Sí. Estoy de acuerdo contigo, sí, efectivamente, sí, esto hay que planificarlo así, hasta fines del 2021 por lo menos. Si lo que pasa es que yo quiero analizar aquí radialmente, ¿no?, en el programa contigo, es cuáles serían las consecuencias para los niños, para la educación de nuestros jóvenes, que una cosa así acontezca. Probablemente desde el punto de vista educacional aumentaría la brecha que hay entre los distintos tipos de educación, ¿cierto? No es lo mismo una escuela virtual con niños que tienen su propio computador y que tienen acceso a internet por un wifi súper potente, ¿cierto? A la realidad de algunas amigas mías, por ejemplo, que están en distintos puntos de Chile tratando de hacer clases. Tengo una amiga que a caballo, ella a caballo reparte guías a sus estudiantes porque ni siquiera llega a internet al lugar donde vive. Por supuesto que sí. Ella ha tenido que repartir guías y luego, también a caballo, ¿cierto?, retirar esas guías para poder hacer una retroalimentación e ir a entregar uno a uno de esos niños la retroalimentación. Definitivamente el proceso educacional o el proceso de enseñanza-aprendizaje se ralentiza enormemente en esa situación. Perfecto. Gustavo, por favor. Bueno, lo que acaba de mencionar Natalia, volvemos al punto anterior, ¿no? La importancia, la relevancia del establecimiento en sí. Educacional. Correcto. Y sobre ese punto, Natalia, quiero tomar una palabra de hace unos minutos atrás. Tú hablaste que existen factores importantes, factores relevantes que inciden en este aprendizaje óptimo al alumno, ¿no? Yo, desde la vereda de la ignorancia, ¿no?, creo que esos factores también están involucrados las relaciones familiares, ¿no? También es un hecho que es conocido por todos, que en esta crisis sanitaria, en estas medidas de confinamiento, cuarentenas, la conflictividad de las personas en general, en la familia, en las parejas, etcétera, ha tenido un alza importante. Entonces, esas situaciones de conflicto dentro de la familia inciden en el aprendizaje de un alumno en este contexto vía remoto, teleestudio, por así llamarlo. ¿Son a esos los factores que tú te refieres u otros, digamos? Eso es parte de los factores. El ambiente pedagógico que les nombraba hace un rato. No es lo mismo para un niño que tiene, por ejemplo, dificultades de aprendizaje y que necesita una educación o una adecuación especial para poder lograr objetivos. No es lo mismo que ese niño esté en su sala con sus compañeros, apoyado en sus pares y con la retroalimentación inmediata de su profesor o profesora, a que esté en la casa cuando el hermano chico está jugando y la mascota anda por ahí y la mamá a lo mejor tiene la televisión encendida y alguien está hablando por teléfono. O sea, eso es uno de los factores principales. Un llamado también, no un llamado de atención, ¿no?, sino quizá una recomendación a los apoderados que posiblemente nos estén escuchando, que deben ser muchos además. Hay que generar entonces el lugar de estudio del alumno, del niño, ¿no? Quizá el ambiente de aprendizaje. En un ambiente, eso. O sea, esa sería una buena recomendación entonces. Quizá un horario establecido, me imagino. Es una de las recomendaciones que yo les doy a mis estudiantes. Por ejemplo, los primeros acompañamientos que hice a niños muy chiquititos, ellos son adorables, pero tienen un nivel de concentración que en algunos casos no va más allá de los 5 minutos.
Entonces he estado conversando con algunos niños que me están hablando y les pregunto porque no sé, me cuentan el cuento que leyeron en la clase de lenguaje, por ejemplo, y me están contando de eso y se van y vuelven con el cachorrito en brazos. Tía, quiero mostrarle, mire mi cachorrita, quiero mostrarle. Entonces, evidentemente, la conversación va en ese momento con el apoderado, posterior a esa clase, ¿cierto? Hablar con el apoderado y decirle la importancia que tiene, por ejemplo, que la televisión esté apagada cuando el niño está en clase. Pero Natalia, disculpa, por ejemplo, imaginémonos que yo soy el papá. Tú me estás orientando a mí porque tengo un niño pequeño en el colegio, justamente agarra el cachorrito, abre el refrigerador. En mi casa sucede mucho con los más grandes, abren el refrigerador cada 5 segundos, ¿no? Ya son hijos en edad universitaria, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían no sé, los 3 consejos básicos que tú le darías a cualquier padre con niños en el colegio, sea la edad que sea, ¿no? O si tú quieres lo divides respecto a los más chiquititos, respecto a los más grandes, pero ¿cuáles serían los 3 consejos básicos que tú crees que no deben no cumplirse? O sea, hay que cumplirlos sí o sí para que esto resulte de alguna forma, Bien sencillo. Puede ser aplicable a todos los niveles. Perfecto. Primero, establecer rutinas y horarios. Ya. Eso es lo principal. Establecer Perfecto. rutinas. O sea, si el niño tenía la costumbre de levantarse a las 7 de la mañana para tener una jornada de educación hasta las 3 de la tarde, porque esa es la jornada que tenemos 3:30, 4:15 en algunos casos, ¿cierto? Es importante que el apoderado contenga dentro de la planificación que va a hacer con este niño o esta niña, ¿cierto? Dependiente del nivel de educación en el que esté, contemplar rutinas y horarios. O sea, tú te vas a levantar, tengas o no tengas clase, te vas a levantar de lunes a viernes a las 8:30, por ejemplo, entendiendo que las clases ahora están empezando 8:30, 9 de la mañana. Estamos dividiendo 3 ciclos, ¿cierto? Para no agobiar tanto. Entendemos que en algunos casos tenemos niños que toman clase por celular y ese celular es de la mamá. En algunos casos hay solo un computador y ese computador también el papá o la mamá lo ocupan para un teletrabajo. Así es. Entonces, lo primero es establecer rutinas y horarios permanentes. Perfecto. Lo segundo, yo diría que, tal como lo he dicho ya en reiteradas ocasiones en esta conversación, generar un ambiente pedagógico. O sea, no estamos en el colegio, pero démosle un espacio que el niño se sienta cómodo, que se sienta seguro, que tenga los libros a la mano, que pueda escuchar sin interrupción, que de alguna manera podamos propiciar que el objetivo de la clase lo va a poder cumplir aún cuando esté a la distancia con su profesor o profesora. Claro, basta con que sea un rinconcito, pero que se amonone, por decirlo de alguna forma, pero que él sepa que ese es su lugar, ¿no? Donde va a desarrollar su actividad. Y un lugar establecido, o sea, no por que una clase, el niño está en su pieza y la otra clase está en el comedor, establecerlo un lugar. Claro, porque eso viene a ser parte de la rutina también. Exacto. Y la tercera, yo diría que es potenciar de alguna manera el rol educativo que tienen los padres en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de su. A ver, explícanos un poquitito, porque ojo con esto, Natalia. Yo también entiendo a algunos padres, yo me salvé jabonado, ¿no? Te insisto, mi hijo más chico está en segundo año de universidad, entonces ya si estos giles no estudian solo, estamos con un problema, ¿no? A pesar que igual hay uno que tengo por ahí y hay que seguir todavía pegándole unos cachuchazos. Bueno, esto lo digo en términos figurados porque después no me vayan a denunciar por una suerte de maltrato, ¿ah? Pero en todo caso son todos mayores de edad, así que tampoco sería maltrato infantil. Bueno, dicho sea de paso, entonces, explícanos un poco eso. ¿Sabes por qué? Porque convengamos, por ejemplo, yo lo veo en las mamás, claro, tú me vas a decir, el papá también se tiene que poner, obvio que los papás también se tienen que poner, obvio, eso lo tengo súper claro, pero convengamos que para los padres también es compleja esta situación, porque tienen que trabajar, quizás hay algunos dramas por ahí, producto de la pandemia, gente que se ha quedado sin trabajo, y otras actividades, ¿no? Cocinar, lavar, planchar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar eso? Porque, claro, es fácil decir, oye, que los papás se preocupen. Sí, pero la pregunta sería,
¿Cómo debiesen preocuparse, Natalia, teniendo presente que los padres tienen estas otras funciones importantes? Además tienen otros hijos, no tienen un solo hijo muchos. Y eso también son cuidados distintos, ¿no? Son atenciones distintas. Los hijos son todos distintos, además, ¿no? Sí. Disculpa Bueno, lo largo la pregunta. Hay muchos estudios que tienen que ver con la psicología en la educación o que de alguna manera desarrollan puntos de la neurociencia aplicada a la educación, que concluyen en que el apoyo del papá o de la mamá, aun cuando no tengan grandes conocimientos académicos, el apoyo de estar presente, el preguntarle cómo estuvo la clase de hoy, preguntarle, ¿tienes alguna tarea? Eso ya incide en que el estudiante se siente acompañado. Partiendo por eso. Perfecto. O sea, el mínimo es demostrar preocupación. Es eso, ¿no? Demostrar preocupación. Claro, es decir, oye, me importa lo que tú estás haciendo, en definitiva. Exacto. A mí me ha pasado muchas veces, yo tengo una hija que está en octavo básico. Ah, pucha, claro. Ella, de manera autónoma, es una súper buena estudiante. Pero a pesar de eso, yo siento la tremenda necesidad de preguntarle, incluso en algunas ocasiones ya entrando en una arista un poco más personal, en algunos momentos mientras hago alguna labor doméstica, estoy conversando con ella. ¿Cómo estuvo la clase? Cuéntamele. Y le encuentro que es súper divertido lo que me cuenta, aunque yo sienta que pedagógicamente a lo mejor no son los mejores recursos, o que yo encuentre que la metodología que el profesor o la profesora adquirió o tomó o seleccionó para ese contenido no me parece muy adecuado. Yo le digo que es fantástico, que es súper... Y eso de alguna manera la incentiva. ¿Cierto? O sea, en definitiva, Natalia, eso es lo que se llama motivación. Exacto, la motivación es fundamental. La motivación es fundamental. Por ejemplo, hay grandes diferencias en el comportamiento desde el punto de vista de la educación tradicional, ¿cierto? Presencial. Hay grandes diferencias en el aula con aquellos estudiantes que los apoderados tienen una buena concepción de la escuela y de sus profesores, a diferencia de aquellos niños que sus padres no tienen una buena concepción o del colegio o de sus profesores. La disposición que tiene el niño frente a ese profesor o frente a las decisiones de su colegio es distinta. Claro, es como que un papá le diga a un hijo, oye, te están enseñando puras tonteras. Por ejemplo, ¿qué ocurre? No me cabe la menor duda, pero si hay unos padres que los deberíamos mandar a ellos al colegio, no a los niños. ¿Ah? La educación de los niños no parte en kinder, la educación de los niños parte 20 años antes con la educación de sus padres. Totalmente de acuerdo. Eso sí que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y los padres que se dan cuenta que tienen falencias, que eso a veces es mejor en la vida, darse cuenta de las falencias que tiene uno, bueno, tratar de remediarlas justamente motivando a sus hijos, preocupando a sus hijos, creo que es una forma espectacular de tapar, cubrir, suplir esas falencias que uno trae como padre, ¿no? Sí. Bueno, y si los apoderados en algún momento sienten que no tienen las competencias para desarrollar esta acción, ¿cierto? O que no han desarrollado las habilidades para poder comunicarse de una manera efectiva con sus hijos, el colegio no es solamente para los niños. El colegio es una comunidad educativa que integra a todos los actores que pertenecen a él. Y para eso, por ejemplo, cargos como el mío, de la orientación educacional y la orientación vocacional, yo no trato solamente con los estudiantes, yo muchas veces hago talleres para los apoderados, muchas veces desarrollamos habilidades con los apoderados, porque ser papá no significa saberlo todo. No, por a veces encontramos papás que son muy hábiles o que son muy exitosos en sus áreas, pero con sus hijos la reacción o la relación es totalmente distinta. Sí, y para eso están, por ejemplo, los talleres, los seminarios, las escuelas para padres. La comunidad educativa no abarca solamente al niño, sino que a la familia. O sea, eso es sumamente claro. O sea, en definitiva, como resumen, Natalia, es que si tengo problemas, no sé cómo hacerlo, acérquese al establecimiento educacional, busque ayuda, busque orientación, en definitiva, ¿no? Bueno, hay conductos regulares. Efectivamente. Bueno, mira, tenemos que ir a una pausa, Gustavo, Natalia, que es la pausa de siempre, ¿no? A mitad de nuestro programa.
que son con los auspiciadores de Radio Hoy. Adelante, Máster. De vuelta entonces con este interesante tema y con nuestra excelente invitada al día de hoy, Natalia Alvarado Ramírez, docente y orientadora educacional y vocacional, que ya en la primera parte del programa nos ha dado interesantes tips que espero que nuestros auditores, y más que nuestros auditores, conforme conversábamos en off, en nuestra teleaudiencia, porque en definitiva recordemos que este programa también se transmite en streaming. Lo que pasa es que, claro, uno normalmente habla de la audiencia porque como se trata de un programa de radio, Radio Hoy, entonces uno se queda con la idea solamente de la cuestión radial, pero claro, las nuevas tecnologías nos han llevado entonces a que hoy día estos programas radiales también se transmitan presencialmente, justamente como Natalia nos recordaba. Bueno, así es que un saludo a toda nuestra teleaudiencia, más que a nuestra audiencia. Bueno, fíjate, Gustavo, que hay algunas inquietudes justamente de nuestra teleaudiencia, ¿no? Respecto de cuestiones muy precisas en esto de contenidos, etcétera. No sé si tú puedes preguntarle a Natalia respecto a esas inquietudes de nuestra audiencia. Sí, claro. A ver, te voy a contar esto. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción pequeña, ¿no? A ver, a mediados de año, por ahí, por ahí por mayo aproximadamente, el CERNAC hizo las típicas encuestas que siempre realiza desde el punto de vista de los servicios, el número de reclamos. Bueno, y en este caso, a propósito de todas las denuncias a nivel nacional que se han realizado por distintos servicios, llegó a la siguiente conclusión, Natalia, que en primer lugar, el servicio número 1 que tenía reclamos por los consumidores, decía relación con el turismo y transporte, con un 29, casi 30% de todos los reclamos nacionales. Y en segundo lugar, para tu sorpresa, y la sorpresa de Marco Antonio, seguían los reclamos o las denuncias de educación, que dice relación tanto con la educación media, básica y universitaria, y tenía un porcentaje que no era no menor, porcentaje de 22%. Bueno, quise entender un poco a qué se refería en esto, y la mayoría de los reclamos o el descontento que originaban las denuncias o los reclamos en el CERNAC, básicamente es que los apoderados, desconociendo quizás cuáles son los contenidos o el material que efectivamente deben pasarle a sus alumnos, tienen una sensación de incertidumbre, ¿no? ¿Le estarán pasando toda la materia a mi hijo? ¿Le estarán pasando todos los contenidos? ¿Habrán acotado? Bueno, hay un tema de fondo que podremos abordar, creo, Marco Antonio, en el próximo programa, ya un poco más legal, ¿no? No, sí, de todas maneras, hoy día no vamos a alcanzar a ver la parte legal, claro. Tenemos que aprovechar a nuestra invitada, además. Claro, pero aún así, habiendo un trabajo, un estudio a distancia, con unos contenidos reducidos, bueno, aún así hay personas que deben seguir pagando colegiatura. Y todas estas situaciones han generado descontento, incertidumbre. Y yo te quiero preguntar a ti como especialista, ¿no? ¿Existen mínimos que los colegios deben pasar como contenidos a sus alumnos? Que exija el Mineduc, me imagino, ¿no? Claro, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación. O sea, hay reglas en la cancha, tenemos las reglas claras para poder llevar a cabo esta enseñanza a distancia. Absolutamente. Absolutamente. Tenemos las bases curriculares, de alguna manera plantean objetivos de aprendizaje que están planificados de alguna manera progresiva, ¿ya? Disculpa que te interrumpa un segundito. Cuando tú te refieres a planificaciones o bases para que la audiencia, digamos, pueda entender, ¿a eso tú te refieres con que es un plan del desarrollo del profesor? ¿Algo así? Es cómo estructuramos la educación, los objetivos, las habilidades, los contenidos que cada niño necesita recibir y necesita desarrollar a lo largo de los niveles que cursa. ¿De acuerdo? Okay. Hay una manera simple de decirlo, es como de alguna manera dosificar el nivel de exigencia de acuerdo al nivel de educación que el niño está, ¿ya? No es lo mismo enseñar aritmética en un octavo básico que en un cuarto medio, ¿ya? Correcto. Probablemente vamos a tener muchos contenidos similares o los mismos contenidos, pero los vamos a aplicar de una manera
distinta, ¿ya? Adecuada al nivel en el que el alumno está y también adecuada al nivel de logros que el alumno está obteniendo, ¿cierto? Si es necesario volver un poco atrás para poder reflotar algo que quizás quedó por ahí medio perdido, es necesario. Ahora, una pequeña pregunta frente a tu pregunta. Esa encuesta en base al descontento de los apoderados frente a la educación, ¿es en tiempo de pandemia o es anterior? No, en tiempo de pandemia. Ya, correcto. Lo que En pasa es tiempo que de pandemia. en un inicio, yo digo, los colegios, la gran mayoría, iniciamos este distanciamiento social o la paralización de las clases a partir del 16 de marzo. La gran mayoría, ¿ya? Hubieron algunos que lo iniciaron después. Por lo tanto, entre esas 2 semanas que quedaron de marzo y abril, de alguna manera los colegios tuvieron que implementar la priorización curricular que recibimos de parte del Ministerio de Educación, ¿ya? Ahí hubo un pequeño espacio en que no todos los colegios entraron inmediatamente con clases en línea, ¿ya? Los profesores tuvieron que preparar un material específico, priorizando. Cuando hablamos de priorización curricular es, si yo tengo planificado que el quinto básico debe pasar 4 unidades durante el año, de esas 4 unidades, ¿cuáles o de qué manera yo podría ajustar esto y priorizar lo que realmente es necesario y fundamental para ese nivel? ¿De acuerdo? ¿Eso queda a discreción, eso queda a discreción del colegio? ¿A discreción de... o ya tenemos los lineamientos preestablecidos por el ministerio? Hay lineamientos preestablecidos, pero por cierto, el Ministerio de Educación ha otorgado a las instituciones educacionales una cierta libertad, porque cada colegio tiene su realidad particular, ¿de acuerdo? No es lo mismo, por ejemplo, en el área de inglés o en el área de idioma. No es lo mismo priorizar contenidos, habilidades o desarrollar actitudes frente a la clase para un colegio rural, donde probablemente el inglés es absolutamente inicial, ¿ya? Que un colegio donde la clase de química, filosofía, educación física se hace en inglés, ¿de acuerdo? Hay habilidades que se han desarrollado de distinta manera en las distintas realidades. Por tanto, al tener cada colegio una realidad distinta, ese es el rango de adaptación que le otorga el ministerio a cada establecimiento. O sea, tenemos un lineamiento, hay unas bases, están los documentos, incluso cualquier apoderado puede recurrir a esos documentos, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? En el sitio web, por ejemplo, ¿perdón? Disculpa que te interrumpa, pero yo creo que lo que tú acabas de decir es muy importante. O sea, los apoderados, para poder de una u otra forma tener respuesta de qué le están pasando, qué contenido le están pasando a sus hijos, ellos pueden recurrir entonces, según lo que tú dices, al colegio, pedir estas bases, estos lineamientos, y de esa manera podrían, es muy probable que la mitad del descontento se reduzca, ¿no? Teniendo claridad. Un poco es quizás falta de información. No yo creo que principalmente es eso, los documentos son públicos, ¿ya? El Ministerio de Educación y la página Currículum Nacional, que es un sitio web al que toda persona puede ingresar. De hecho, hay distintas secciones, docente, estudiante, apoderado, ¿ya? Ahí van a encontrar documentos que tengan que ver con lo curricular, van a encontrar niveles de calidad, van a encontrar textos escolares, van a encontrar recursos digitales, ¿ya? Y cualquier persona puede ingresar al Currículum Nacional y descargar, por ejemplo, tengo un alumno en cuarto básico. ¿Qué contenido debiera estar pasando en la asignatura de lenguaje o en la asignatura de matemáticas? ¿Ya? Si estuviéramos en una época como la educación tradicional, ¿cierto? Habría que recurrir a las bases curriculares o a los planes y programas que están establecidos para cada nivel en cada asignatura, ¿ya? Ahora hay un apartado especial en este currículum nacional que tiene que ver con la priorización curricular, que es el documento que emanó el Ministerio de Educación a los establecimientos de educación. Por lo tanto, los apoderados
Perdona, Natalia, disculpa ¿Sí? que te interrumpa, pero sí, hay una priorización, pero para entenderlo bien, porque yo sé a dónde iba Gustavo, ¿no? En su pregunta, que es la pregunta en general que tienen los auditores, ¿no? Am, ¿Cuál es el mínimo dentro de esa priorización, ¿no? Porque claro, cuando uno dice prioricemos, es un concepto como un poco vago, ¿no? Puedo priorizar poco como puedo priorizar mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo el apoderado puede chequear, puede verificar que, bueno, que esa priorización por lo menos cumple con el mínimo exigible? ¿Hay algo que a uno le permita, o hoy día la verdad que la situación es tan compleja que ni siquiera eso es medible, por decirlo de alguna forma, es chequeable? La situación es compleja, pero es absolutamente medible. Y Ya, vuelvo a reiterar lo de que cada establecimiento educacional tiene una propia realidad, ¿de acuerdo? evidente, evidente. Creo que es fundamental, por ejemplo, mantener los protocolos el reglamento que corresponde para acercarse a la escuela. Si un apoderado tiene dudas, el primer vínculo que tiene es el profesor jefe de su estudiante, Claro, de su hijo o hija. exacto, ¿Ya? exacto. La primera duda que tú tenga relación con lo académico, tenga relación con lo conductual, tenga relación con lo afectivo, con lo socioemocional, es el profesor jefe. Él es el vínculo principal entre la casa, la familia y la escuela. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas las dudas principales que tengan los apoderados deben referirse al profesor jefe. Si el profesor jefe no puede dar respuesta y la situación tiene relación, por ejemplo, con una asignatura en particular, probablemente el profesor va a generar el vínculo con el profesor de asignatura que corresponda, ¿de acuerdo? Correcto, Si la correcto. duda es aún más grande y tiene relación con lo conductual, será referido, por ejemplo, al encargado de convivencia escolar o a los inspectores generales que tenga eh, el colegio determinado para el estudiante. Si es académico, y no ha podido resolver el profesor jefe y no ha podido resolver el profesor de asignatura, entonces ahí está el coordinador académico o el comúnmente llamado jefe de UTP. Perfecto. Ya tengo Ahora, que ver. para que también nuestros auditores o teleauditores o teleaudiencia, a propósito, les quiero contar una cosa, y esto es importante, me acaba de escribir el director de la radio, y esto lo digo muy en serio, que a partir de la próxima semana empezamos a aparecer por cable, ¿ah? Por Sapen TV, o sea, este programa, al igual que otros programas de la radio, van a empezar a ser transmitidos por cable, así que mira la novedad, así que vamos a tener que, no sé, contratar un servicio de maquillaje, alguna cosa ahí para aparecer un poquito más digno, ¿no? Frente a nuestra teleaudiencia. Así que aprovecho también de darles esta noticia a todos quienes nos están mirando o nos están escuchando en este minuto. Solamente quería hacer una precisión, ¿no? Porque, claro, Gustavo planteó los reclamos en CESERNAC, pero claro, esos reclamos sí, para que la gente le quede súper claro, también hay que analizarlos desde la perspectiva contractual, porque en CERNAC más bien son reclamos relacionados con lo que es la prestación de servicios, ¿no? Entre proveedor-consumidor. Pero yo me imagino que también, y eso tiene que ver entonces con el cumplimiento o incumplimiento del contrato educacional, y esa es una de las materias a las cuales nos referiremos, ¿no es cierto, Gustavo? Justamente el próximo martes. Pero claro, hemos considerado fundamental hablar con un especialista en docencia y en orientación educacional y vocacional, porque la verdad que si no, la conversación del próximo martes, que va a ser estrictamente legal, bueno, no va a estar bien enfocada, ¿no? Había que escuchar justamente eso, justamente para luego poder hacer un análisis de qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, etcétera, ¿no? Pero yo entiendo también, Natalia, desde el punto de vista estrictamente educacional, me imagino que si alguien está disconforme con la educación, con esto de si están cumpliendo planes o las planificaciones, las planeaciones en el fondo, yo me imagino que uno puede recurrir a la Superintendencia de Educación también, ¿no? Si uno ya está disconforme frente a ¿no, Natalia? Sí, es como el conducto regular que yo hablaba, ¿cierto? Profesor jefe, profesor de asignatura,
y así vamos escalando, y si de alguna manera el colegio no le dio la respuesta que usted esperaba, usted tiene todo, absolutamente todo el derecho a recurrir a, a la instancia educativa nacional que corresponde. Y ahí la superintendencia le pide informe al establecimiento educacional, me imagino, ¿no? Así es, así es. Se hace una investigación, por eso que es tan importante, por ejemplo, para nosotros los profesores o para cualquier institución educativa, las evidencias, ¿cierto? Que es como lo que está pasando ahora con la asistencia a clase, ¿cierto? Podrán decir... Una muy buena pregunta esa, ¿no? Sí, Esa es una buena pregunta. Te preguntaste bien tú misma, Natalia. Dinos, ¿qué pasa con la asistencia? La asistencia a clases ahora es más que nada, por ahora, porque no hemos tenido ninguna indicación de parte del Ministerio de que no lo sea así y que cumpla otra función, ¿ya? Sí, claro. Es de alguna manera poder obtener evidencia del proceso formativo de los estudiantes. Correcto. Si bien estamos en una situación en que se está planteando esto de si la repitencia es necesaria o si o aprobar automáticamente a un estudiante sería bueno en este proceso. Un proyecto de ley de eso, de hecho. Claro. La asistencia de alguna manera es una evidencia de que el estudiante ha participado de este proceso. Oye, ¿cómo pasa de asistencia, Natalia? Discúlpame que te lo pregunte, porque porque aquí obviamente, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, este es el mundo de los vivos, ¿no? Entonces, quizá... Disculpa, Marco Antonio, como hoy tuvimos un senador, un diputado que puso una lámina de cartón, ¿cierto? En Argentina, eso fue en Argentina, ¿no? Pero claro, porque... incluso yo te voy a decir una cosa, yo que hago clases en la universidad, bueno, lo primero que nos dijeron que nosotros no podíamos obligar a que prendieran la cámara para que, lo cual yo lo encuentro increíble, pero bueno, donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Entonces, en definitiva, yo no sé si el tipo, bueno, si está en pijama o no está en pijama, me da lo mismo, en realidad, ¿no? Eso es lo de menos, pero yo no tengo idea si esa persona está ahí, o quizá prendió la cámara, prendió el computador, me saludó y luego muteó, le puso mute, con cámara apagada y estaba jugando PlayStation, digamos, en otro lugar. Entonces, ¿cómo se chequea eso, digamos? Porque capaz que eso sea como hacerse trampa en el solitario, digamos, pasar lista al principio de la clase. Bueno, en particular, de alguna manera a los profesores del colegio donde yo estoy trabajando, y sin duda que cada institución tiene sus propios recursos, su propia didáctica, ¿cierto? Nosotros tomamos la asistencia en distintos momentos de la clase. Es muy favorable que cuando uno pasa la asistencia, si Gustavo Adolfo tiene la cámara apagada y yo estoy pasando la asistencia y digo Gustavo Adolfo, él va a encender la cámara y va a decir presente. ¿Ya? Otra forma, nosotros adoptamos un recurso que se llama el ticket de salida. Ya. Yo de alguna manera con eso me aseguro que realmente el estudiante estuvo presente en la clase de manera efectiva. Por tanto, una vez terminada la clase, yo digo, por ejemplo, Gustavo, nómbrame 3 puntos relevantes de la conversación que hemos tenido hoy. Gustavo enciende la cámara y de alguna manera desarrollamos, los profesores estamos muy enfocados, la gran mayoría, no podemos generalizar, ¿cierto? Pero la gran mayoría estamos muy enfocados en desarrollar la metacognición en los estudiantes. Oye, Natalia, perdona, disculpa, que son tantas las preguntas que queremos hacerte y que la audiencia también, ojo, pero lamentablemente el programa está terminando y no podemos dejar, y sé que te interrumpí una vez más, pero te tenemos que hacer la última pregunta respecto a la cual insistía Gustavo, para que cierres tú con el tema de los cuartos medios. Siéntete con libertad, porque Gustavo insistió varias veces con mucha razón que quería preguntarte eso, pero nos quedan como 2 minutos. Entonces, a ver, un resumen de la situación del tema de los cuartos medios, por favor. Disculpa, Natalia, haberte interrumpido, pero esto le interesa a mucha gente. La prueba de transición es, de alguna manera, una nueva modalidad de esta prueba de admisión universitaria o admisión a la educación superior. Estamos acostumbrados a decir universidad, estamos acostumbrados a decir educación universitaria, cuando en realidad tenemos una educación superior. Tenemos centros de formación técnica. Muy buen punto, Natalia. Técnica, tenemos institutos, tenemos
otras instancias también que se preocupan de la educación superior, ¿cierto? No solamente universitaria. Así La es. prueba de transición viene a reemplazar la prueba de selección universitaria, ¿ya? Y tiene algunas modificaciones, por ejemplo, en el tiempo que el estudiante se le otorga para rendir esta evaluación, la cantidad de preguntas que contiene cada una de estas pruebas, ¿ya? Hay una priorización en la temática también, debido a esta situación de pandemia y de que no están abiertos los colegios, ¿cierto? Pero hay también otros beneficios. Por ejemplo, la prueba, Junaep otorgó una beca para todos los estudiantes de escuelas municipales, particulares, subvencionados, y en algunos casos las escuelas particulares, en aquellos casos que el estudiante lo necesite, ¿ya? Y esta beca consiste en que Junaep asume el costo de la prueba, que son aproximadamente 37.400 o algo. Por lo tanto, ya ahí ya tenemos un beneficio para estos estudiantes. Perfecto. Segundo, se va a premiar de alguna manera el desempeño académico que han tenido los estudiantes que están por sobre el 10% de su promedio de escuela. Ellos van a tener una posibilidad de ingreso especial, ¿de acuerdo? Van a postular de una manera distinta. Se abre también la posibilidad a no tener un sesgo social o académico para poder pretender postular y finalmente quedar seleccionado en una educación una institución de educación superior. Son muchos los beneficios también que tiene. Algunos dicen es la misma prueba con menos preguntas, pero está enfocada de alguna manera a captar las habilidades, las capacidades que tienen los estudiantes y no tanto los contenidos. Bueno, la verdad que podríamos estar hablando todo el resto del día con Natalia, son muchas las preguntas, Gustavo, ¿no? Pero lamentablemente usted sabe que en la radio, en la televisión, en todos estos lugares, el tiempo es oro, ¿no? Así es que Natalia, súper agradecido que nos hayas acompañado en el día de hoy. Seguramente vamos a recurrir a ti en algún otro momento. Creo que quedaron muchas preguntas, incluso haber analizado la situación que están viviendo los cuartos medios actualmente, pero bueno, la verdad que podríamos haber tenido un día completo de programa. Así que Natalia, 1.000.000 de gracias, Gustavo también. Bueno, usted queda comprometido entonces a acompañarme el próximo martes, Gustavo, porque vamos a darle un enfoque más jurídico a todo esto que hemos hablado hoy día con Natalia. Así que Natalia, te reitero mis agradecimientos y bueno, como la mayoría de nuestros invitados que siempre quedan comprometidos para después, ¿no? Entre paréntesis, bueno, agradezco a Natalia, que dicho sea de paso, es mi hermana, ¿no? Entonces, sí, hoy día auditores, sí, caímos en el nepotismo, hoy día caemos en el nepotismo, licenciado sí. Alvarado, caímos en el nepotismo, licenciado, ¿eh? Pero bueno, muy agradecido de la colaboración de Natalia, una muy buena profesora, y un gusto compartir con ella en este programa, ¿no? Así que esperamos que en otras oportunidades también pueda acompañarnos con este tema docente que tiene muchas aristas, así que es muy probable. Así es. Dejemos entonces que Natalia, 3 segundos, Natalia, para que te puedas despedir, porque la verdad agradezco infinitamente la posibilidad de poder conversar esto con la gente. Por supuesto, cuenten conmigo cuando sea necesario, yo estructuraremos los horarios y lo lograremos, y a mí me gustaría que incluyéramos un tema súper importante en alguna próxima oportunidad. Díganos, déjelo lanzado. La necesidad de incluir la educación emocional en las escuelas, en el currículo. Sí, efectivamente. Perfecto, lo dejamos lanzado, don Gustavo, y usted lo deja registrado porque ese es un tema quizás que vamos a tener, quizás este tema educativo vamos a tener que volver a abordarlo ya en un tercer programa nuevamente, ¿eh? Así que sí, perfecto. Bueno, mis agradecimientos entonces a la familia Alvarado Ramírez y bueno, y por supuesto mi saludo, un abrazo tremendo a nuestra audiencia que afortunadamente cada día crece. Un abrazo grande para todos. Muy bien, adiós.